Muy buenos días a todos. Primero, decir que esta exposición tiene lugar en la Real Academia, donde Goya le precedió, señor director. Aunque no entró aquí como estudiante, sí que al final hay una relación tremendamente estrecha con este edificio. Por lo tanto, dialogar con él en estas piedras que él pisó, creo que ya es un elemento tremendamente lleno de fuerza, lleno de emotividad para un artista como es Lita Cabellut, un artista que comparte con Goya muchísimo de la manera en la que crea en su proceso creativo. Ambos vienen de la calle, trabajan con personajes que vienen de la calle y sobre todo utilizan su arte para que no olvidemos nunca esos aspectos que muchas veces hacen que nuestra humanidad se deshumanice. Y esto es lo que ocurre con esta exposición de Goya por Lita Cabellut. Es un diálogo de dos artistas que se dan cuenta que la sociedad que les ha tocado vivir está llena de imperfecciones y quieren utilizar su arte para recordarnos que hay una enorme capacidad de bondad y que tendríamos que luchar para intentar pulir esas imperfecciones. Ambos a dos hablan de lealtad, hablan de verdad, hablan de lo que es el maltrato a la mujer, hablan de la esclavitud sexual, ambos a dos hablan del sectarismo en el mundo, de la política, hablan de esa crítica a los poderes establecidos, ambos dos hablan de lo importante que es buscar la bondad dentro del ser humano, porque como veréis en muchos de los diálogos, como pueden ser las exhortaciones, los dos estiman que dentro del ser humano existe lo mejor y lo peor, y que es eso lo que tenemos que empezar a entender. Y los dos lo hablan con un punto de esperanza, una esperanza en esta sociedad. Y por eso, cuando visitéis la exposición, veréis que termina con un cuadro blanco. Esa es la esperanza que Lita tiene en la belleza de este mundo, en los privilegios que somos por vivir en este mundo y por compartir la bondad de la gente que nos rodea. Una exposición en la cual vais a encontrar que se encuentran los 18 disparates de Francisco de Goya, pero no cualquiera de estos 18 disparates, sino los que Lita compró y salvó de una inundación que hubo en Madrid hace 4 años. Veréis a la entrada de la exposición una carpeta verde. Esa carpeta verde vacía, con unas huellas de unos bomberos que les salvaron de la inundación, es la carpeta de todos los disparates que veréis expuestos en la exposición. Por lo tanto, es una carpeta que viajó de Madrid a La Haya, entró en su estudio. Y esa carpeta refleja la X del título de la exposición, porque desde el momento en que llega a su estudio, empieza a intoxicar el alma creativa de Lita Cabellut. Ahí es cuando ella se da cuenta de que Goya siempre estuvo en sus pinturas. Y es a partir de ese momento cuando se da cuenta de que tiene que rendirle ese tributo con la obra más críptica y más difícil de entender que hizo el propio Francisco de Goya, Los disparates, una serie que ningún artista se había atrevido a interpretar. Sí que lo han hecho con los caprichos que hicieron los chamans, se han hecho con la tauromaquia, se han hecho con todo el resto de la obra y de los trabajos del propio Francisco de Goya, pero Los disparates es una obra que nadie sabe verdaderamente qué le llevó a hacerla, que trata temas tan sumamente diferentes unos de otros. Una obra que él hizo poco antes de irse a Francia, en un momento de absoluta tristeza y depresión por la sociedad que le tocaba vivir. Es esa obra en la que ella se da cuenta de que tiene que interpretar, porque Goya empieza a intoxicar su propio taller. Han sido 2 años y medio. Y hay un elemento que vais a entender. Hay una frase al final de
la exposición que ella dice que no hay tejido que pueda soportar la pasión de Goya. Por eso todas las obras se han hecho con lienzo, con el mismo lienzo que utilizaba Goya. Una sala difícil de mover, de trenzar, de pintar. Y es ese tejido el que da unidad a toda la exposición. Por lo tanto, yo creo que vais a encontrar a dos artistas que con la misma pulsión, que con la misma pasión y al mismo tiempo con el mismo amor por la sociedad imperfecta que les tocó vivir, nos dicen que aunque la culpa es nuestra de esta humanidad, porque somos todos nosotros los que creamos estas imperfecciones, los dos creen en el poder transformador del arte. Los dos creen que el arte nos hace mejores personas y de esa manera nuestra sociedad un poco más feliz. Buenos días, quiero agradeceros. Y después, ¿qué decir? Porque Eloy creo que lo ha traducido toda la intención y todo este recorrido que tenía. Yo os voy a poder dar con mis propias palabras que este viaje en los disparates ha sido un viaje donde voy a enseñar que los negros no son negros y que los blancos tienen tantos matices, tantas profundidades. Y esa es una conciencia en la cual me di cuenta que Goya siempre ha estado ahí, siempre ha estado conmigo, desde el momento en que lo descubrí, y todas las casualidades que hemos tenido Goya, que los dos hemos tenido que dejar nuestros países por el hambre de aprender, por el hambre de buscar cosas diferentes y comparar. Y desde el momento que vi Goya, me di cuenta que si yo iba a ser artista, lo sabía que muy jovencita, que era lo único que pensaba y lo único que quería, tenía que ser como él veía la vida. Tenía que ser, que tenía que observar lo que tenía al lado, lo que había fuera de la puerta, del portal de mi casa. Tenía que mezclarme en las calles y observar y ver lo que realmente la piel no te deja ver. Tenía que traspasar la piel para encontrar la expresión del músculo. Y la expresión del músculo es lo que somos, es lo que Goya representa. Hay gente que dice, bueno, este señor hace caras muy desformadas. No, hace caras muy realistas. Esto es lo que ves cuando te los pasas la piel, cuando te desnudas. Es algo que Goya siempre me recordaba cuando lo intentaba entender, aprender, observar, que no nos podemos quedar en el primer plano. No nos podemos quedar en la luz, no nos podemos quedar en la oscuridad, que todo es transformado. Él, en su tiempo, era un artista muy analista, muy analista. O sea, todas las leyes establecidas dentro de lo que era la ley de utilizar la pintura, cómo se utilizaban los materiales, él lo encontraba como un perjuicio. Se decía, no podemos cambiar las cosas, no podemos no transformar las cosas, porque entonces no dejamos que la libertad, que la virtualidad y el arte crezca y se independice. Goya vio muy claramente que su virtualidad no era tan importante. Lo que vio que era muy importante era transmitir lo que veía. Yo creo que es el periodista más valiente que hemos tenido en este país en la historia.
Él nos enseñó desde su silencio, desde su luz y oscuridad, que todo vale. Que todo vale, porque lo principal para Goya era dejar que el ser humano fuera lo que fuera, sin juzgarlo, aunque le doliera, aunque imaginaros nosotros, si nosotros tenemos que ver atrocidades tremendas a una distancia de 1 metro, quizás de medio metro, ¿cómo reaccionaríamos? Yo creo que me partiría, que me quebraría. Él no, él sí iba a su taller y dejaba testimonio de eso. Y lo dejaba porque creía en la humanidad, porque creía en nosotros. Y esto es algo tan ejemplar que, bueno, ¿qué os voy a decir? Que soy una gran admiradora de Goya, es mi maestro, y espero que sea el maestro de muchos. Los disparates no están ahí por estar. Los disparates es para recordarnos que hace 200 años hacíamos las mismas cosas, caíamos en los mismos hoyos, teníamos los mismos egos, pero también teníamos la misma fortaleza y la misma divinidad que hay en el ser humano. Muchísimas gracias por estar aquí. Sí, hoy la presentación es un poco especial. Vamos a hacer una rueda de prensa normal, como hacemos antes, porque tenemos luego la visita de las personas que cambia un poco los protocolos. Pero ahora pueden ver la reunión y que vengan y tal, y que tienen a mí, que soy el perjudicado, por preguntarnos lo que quieran, la rueda de prensa está ahí con la rueda, pero ahora les invito a Nos vamos a... Que ven a la entrada es la carpeta verde. Debajo del cartel de entrada es esa carpeta verde que para mí significa la X en el título de la exposición. Lita viene a Madrid, adquiere la segunda edición de Los disparates de Francisco de Goya. Esta segunda edición es de 1875-1877, es decir, que es una edición bastante importante y bastante interesante, la que ella adquiere. Cuando viene a recogerla a la librería de Alicia Bardón, hay unas grandes inundaciones y empiezan a todos los libros, todas las estanterías caen. Hay una inundación enorme en una de las salas de esta librería y hay una carpeta que un bombero recoge, una carpeta verde, y por eso tienen en la misma carpeta, a modo de anécdota se lo cuento, los propios dedos del bombero que salvó la carpeta, que después que había adquirido la propia Lita Cabellut. Esa carpeta llega a La Haya hace 4 años y es en ese momento cuando ella siente la pulsión, cuando ve los disparates, y le ocurre a todo el mundo que ve los disparates que no entiende qué quiere contar Goya en ellos. Son claramente los grabados más extraños, más disruptivos. Hay muchas teorías sobre ellos. Hay gente que dice que los pintó en 2 etapas. Pensad que para él era un momento muy duro. La Inquisición había empezado a estar detrás de él, quizás por los cuadros de las Majas en 1815. Él estaba en ese momento en el que estaba un poco enfrentado con todo lo que eran los estamentos sociales de la España de entonces. Por lo tanto, ahí es donde él estaba volcando de una manera o de otra todos esos problemas y esa sensación un poco agridulce que tenía con la sociedad que le estaba tocando vivir. Y por eso es muy difícil entender qué había en esos disparates. En la lectura que vais a ver en esta exposición de Lita, hemos querido poner los disparates, sus disparates, cerca de las obras que ha creado. Por lo tanto, veréis siempre la pieza de Lita cerca del disparate. Y la lectura que ella hace es una lectura muy personal, porque no coge el disparate y lo interpreta, sino que coge elementos que a ella le resultan conmovedores del disparate. Muchas veces personajes que apenas se ven en el grabado. Personajes que no tienen quizás mucha importancia, pero que a ella le llaman poderosamente la atención. Y su gran formato, que es este diálogo de los grandes formatos de Lita con
con un poco esa minuciosidad que tienen las planchas y los grabados del propio Goya, también crean como ese diálogo de decir, voy a hacer grande muchos de los elementos y muchos de esos personajes que tú grabaste en pequeño, ¿no? Y empezamos en esta sala, tenemos una de las primeras lecturas críticas que hubo tanto en Los disparates como en la lectura actual de Lita, como es la mujer en el matrimonio, estos matrimonios forzados de los que hablaba Goya, y cómo Lita lo trae a nuestros días también con esas relaciones donde la mujer está absolutamente en una situación de por miedo, falta de libertad, y cómo aguanta muchas veces esas vidas que acaban siendo miserables por el miedo a salir de esas uniones conyugales muchas veces forzadas, ¿no? Entonces es lo que ella cuenta en ese disparate, y que también lo contó Goya hace 200 años. O nos encontramos con el disparate de las exhortaciones, donde Lita dice y cuenta que todos tenemos muchas caras, que dentro de nosotros se encuentra desde, decía Angélica Lidl, que todos descendemos de un asesino y todos descendemos de un asesinado, ¿no? Es decir, que en el ser humano podemos encontrar lo mejor y lo peor, y esos son esas tres caras de disparate de las exhortaciones. Y a lo largo de toda la exposición iréis viendo estos diálogos de Lita con los diferentes disparates de Goya. Personajes muchas veces que nos miran desde los altillos, que con esta manera para ella era muy importante que estuvieran presentes, porque en el fondo esas caras deformes, que es un poco como también Goya deforma a todos sus personajes en los disparates, nos recuerdan de una manera monstruosa, pero de una manera muy clara, todo lo que está ocurriendo y aconteciendo en nuestra sociedad actual. Cuando vayáis paseando os encontraréis al final otro disparate que para ella es muy importante, porque ella ha trabajado siempre contra las mujeres prostituidas, contra el maltrato femenino. Os encontraréis Caballo Raptor, donde Goya hablaba de ese erotismo muchas veces no deseado, y cómo lo interpreta Lita en una escultura y en un cuadro verdaderamente también duro, pero siempre a través de la pincelada bella. Y la exposición termina con una escultura que está hecha con tarlatana. La tarlatana es ese tejido que cuelga ahí. La tarlatana es el tejido con el que se limpiaban los grabados de Goya, en la época de Goya es con lo que se limpian los grabados, y la tarlatana es con lo que se sigue limpiando los grabados en la actualidad. Es decir, no ha cambiado nada desde los tiempos de Goya, y por eso Lita quería con esta escultura, desde un punto de vista, recordarnos a toda esa gente que por hacer la sociedad mejor cae, muere, se les sacrifica, y lo hace utilizando el tejido que les ha unido, la tarlatana, a esos grabados y a toda esta lectura de la propia Lita Cabellut. Y termina con un cuadro blanco. Es la esperanza en el estadio más puro. Es ese cuadro con el que ella quiere decir, a pesar de todo esto, a pesar de que esta sociedad, que la culpa es nuestra, porque al final somos todos nosotros los que creamos lo bueno y lo malo de esta sociedad que nos ha tocado vivir, yo confío en ella. Y lo quería hacer para que nuestro último golpe de vista fuese luz, fuese blanco, fuese esperanza. Es un cuadro que dentro de su abstracción todos podemos encontrar la capacidad, como os decía, transformadora del arte, y cómo el arte puede hacer de todos nosotros, el arte de verdad, el arte honesto, el arte noble, puede hacer de nosotros mejores personas. ¿Qué mensaje realmente quieres transmitir de tus obras? La denuncia de la sociedad, de lo que estamos, el momento histórico en el cual estamos.
Yo llevo un programa de arte y cultura, lo ve mucha gente joven, en colegios y demás. ¿Qué mensaje tú llevarías a la gente joven para que sigan trabajando en el arte? Pues que el arte, diría, mi mensaje sería que el arte, el principio del arte es la observación, es la narración, y que la narración no podemos dejar de entenderla, de escucharla, o hacer un esfuerzo tremendo para entender el testimonio que los artistas dejan, la herencia de los artistas. Que cuando eres joven y eres artista, crees que todo nace de ti, que todo es una creatividad única, que no es verdad, que el arte es colectivo y que para crecer necesitamos observar y entender lo que los artistas anteriores han hecho, para poder darle otra perspectiva. No nos inventamos nada, no creamos nada nuevo. Lo único es que entendemos desde otro punto de vista, y esto es lo que interesa al arte. Fenomenal. Otra pregunta, y ya terminé porque hay más compañeros, ¿verdad? Se dice que el crimen mayor hoy en día es quitar de las clases la filosofía, quitar la ética, quitar el arte. Todo esto hoy en día es una faceta importante. Si te hiciera el ministro de Cultura, ¿qué propondrías tú precisamente para el arte? ¿Cuál sería tu proposición? Pues clases de filosofía, clases de ética, clases de estética, porque el arte también es algo que la hemos contaminado, que no puede ser estética. El arte se tiene que rendir los artistas a la belleza, porque la belleza es infinita y la belleza es lo que más se acerca a lo sublime. Artes de estética y sobre todo clases de expresión, que los niños ya desde muy pequeñitos entren en contacto con la música, con la danza, con el movimiento, porque todo eso son los grandes brazos del arte. Y para acercarse más a la divinidad tenemos que pasar por el arte, pero el arte exige mucho. Y si le quitamos estos elementos al arte, es como si le estuviéramos sacando el pelo, las uñas, las cejas. Tenemos que ser conscientes que el arte es la forma más flexible y más elevada de la inteligencia. Sin arte no hay inteligencia. Me parecen muy importantes tus palabras, ¿verdad? Pero allí están también los desastres de la guerra, están también los caprichos, pero has cogido los disparates. ¿Por algo, por algún motivo especial que te ha llamado la atención del resto? Mira, los disparates en realidad han venido de una manera muy casual en mi vida. Y cuando algo viene y encima sobrevive un naufragio, es ahí cuando digo, cuidado, no será Goya que me está diciendo, es hora que tenga mis disparates un altavoz. Muchas gracias por tus palabras, de verdad, nos han llegado un poco al alma también, como los caprichos. Gracias. Y como... Gracias a ti. Con mis manos, con mi cuerpo, con mi intuición. Mi trabajo es un trabajo muy físico. A mí me encanta meterme en la materia. En realidad yo siempre digo, no puedo quedarme fuera del lienzo, tengo que meterme en el lienzo. Quizás sea eso por lo que me gusta, formato. Sí. Creo que tú dices que al enfrentarte a Goya, bueno, yo te digo que es como un Miura demasiado fuerte, ¿no? ¿Cómo fue un poco la idea? ¿Si te dio miedo? ¿Si dijiste...? Aterrorizada, afrontarme y sobre todo afrontarme a algo que para esta academia es el tesoro principal que tienen, que son sus grabados. O sea, ellos son los que custodios tan importantes de los grabados, y esa responsabilidad de que se fiaran y confiaran y que yo pudiera meterme
en esa caja fuerte, no solamente hacia mi maestro, pero también la responsabilidad que traía esta institución. Entonces, pero, ¿sabes? Esto es como cuando estás escalando una montaña, llegas a un precipicio y solamente hay un camino muy estrecho, que hay un peligro, que puedas caerte, pero tampoco te puedes quedar. En un momento dado, ese peligro es la única salvación para poder salir de esa situación. ¿Y qué haces? Te llenas de fuerza, te llenas de confianza y pones el primer paso. Así fue conmigo. Cuando dices que no creas nada nuevo, que en el arte está un poco todo inventado, parece que muchos artistas contemporáneos sí que lo niegan, ¿no? Esa herencia, sin embargo, bueno, otros muchos como Picasso, el apropiacionismo que se habla tanto hoy del arte contemporáneo. ¿Tú sí crees que si el arte es en la herencia, tú eres un poco un eslabón más, ¿no?, de toda esa herencia artística? Sí, yo creo que el arte es lo mismo que nosotros, el ser humano. Nosotros estamos hechos de nuestra herencia biológica. Quiero decir, tenemos una memoria biológica que nos hace que nos veamos todos como somos y que tengamos unas habilidades y unas cosas que nos defecta. Pues el arte es lo mismo. O sea, el arte es como el organismo nuestro. O sea, no podemos... Tenemos que pensar que antes del que el ser humano pudiera comunicarse, ya estaba dibujando en las cuevas, ya estaba haciendo arte, era la primera forma de expresión. Entonces, el decir que no nos podemos resentar y apoyar en un pasado es como decir que somos ellos. Y luego hay un elemento muy fundamental, que es que ella rinde tributo con su pintura a todos los maestros que la han precedido. Es decir, ella descubre el Museo del Prado a través de las Tres Gracias de Rubens y las tiene presentes en uno de estos cuadros, que es en El Disparate Pobre. Ella, cuando estaba pintando El Disparate Pobre, al final encontró esa conexión de ese momento cuando con 13 años descubre a Rubens. Cuando estaba pintando El Último Disparate es cuando se da cuenta de que Rembrandt ha estado también siempre, esas figuras descarnadas de Rembrandt estaban en esa escultura que veis al final de la exposición, y ella descubre la luz de Goya, pero también la luz de Vermeer. Y cuando veáis en muchas de sus piezas, ella dice: joder, es que me he acordado, pintando esta pieza, me he acordado de ese momento en el que este Vermeer, que yo lo tengo tan al lado en mi taller, porque está al lado de donde ella trabaja, y lo ve en los cuadros. Es decir, que ha sido 2 años y medio en los cuales ella se ha estado también dando cuenta del tributo que ella está rindiendo a todos esos grandes artistas que ella ha admirado y que los llevaba adentro, ¿no? Y ha sido Goya el despertar, pero aquí vais a encontrar muchísimos de los referentes que ella ha tenido en la historia del arte. Así es. ¿Cuál fue la primera obra con la que dio ese salto a ese abismo, con el que saltó ese precipicio y se salvó? ¿Con cuál comenzó todo? Pues fíjate, empecé con una cabeza. Empecé con una cabeza porque quería que fuera algo pequeñito. O sea, me parecía tan inmensa este reto que empecé con una cabeza pequeña, y así empezó la serie de las cabezas. O sea, lo que quería era entender su trazo por medio de tocarlo, de meterme en la pastosidad de la materia y entender con mis manos, no con mis pinceles, no con mi cabeza, sino con mis nervios, con las puntas de mis dedos. Querer entender qué es lo que contienen tus personajes, por qué estos rostros. Y bueno, fueron los primeros pilares, que imagínate, ahora le dirías, los pilares son los cuadros grandes. No, hay veces que hay que empezar muy pequeño
y lo pequeño se convierte en algo muy maravilloso. Tengo una pregunta. O sea, habéis hablado de la educación, que es súper importante lo que has dicho. Entonces, oyendo a Eloy, se ve, o sea, como tu experiencia como niña, ese contacto te ha transmitido tanto y te ha impactado tanto. Entonces, ¿cómo era, con qué ojos vio Lalita de 13 años todo esto, este Goya? Y luego ahora, trasladándolo ahora que se habla tanto de creadores de contenido, ¿cómo ha sido ese diálogo entre vosotros? Porque creo que ha habido una conexión súper buena. Aparte estás hablando no solamente ya de testimonios de arte, estás hablando de emociones, que es una cosa como que ahora está como que, uy, la intensidad, ¿sabes? Y es desde lo más horrible, incluso a través de tus manos, es que se ve bonito. Bueno, yo creo, para contestarte nuestra conexión, que hubiera sido imposible que el comisario y el artista, en este caso yo creo que él es tan artista como yo, que crear esta experiencia se tiene que sentir el arte profundamente, admirarla y también recrearla, o sea que es un artista, aunque él dice que no, yo lo considero un artista. Pero yo creo que lo más importante es que los dos teníamos los mismos registros de ética, de estética, de belleza y de valores. Y sin estos 4 elementos no hay un diálogo completamente basado en la confianza, en la admiración y en la sensibilidad. O sea, hubiera sido imposible. Yo no puedo imaginar cualquier otro comisario en este mundo que le pudiera confiar esta exposición y decir, yo sé que la entiendes, yo sé que la lees, yo sé que la comprendes, deja que la gente pueda entenderla como tú la entiendes, como yo la siento. Y es así. Nosotros creemos, como decía Dostoyevsky, que la belleza salvará el mundo. Sí. Sí. Y esa niña de 13 años ahora, ¿qué le diría a Lalita de ahora? ¿O qué le diría a otros niños, a otros padres, por ejemplo? Yo le diría a los padres que se preocuparan menos por la actitud que sus hijos tienen en la vida, que los cogiera de las manos y los llevara a los museos, los llevara a los teatros, los llevara a los conciertos. Y aunque digan, no, a mis hijos no les interesa, los niños están abiertos para el gran impacto de la belleza y la verdad. Entonces, yo le diría a los padres, por favor, no os preocupéis, que quieran, qué van a ser el día de mañana, llévalos el día de hoy, porque hoy va a definir lo que van a ser mañana. Y eso es en el templo de la ética. ¿Tuviste la tentación en algún momento, porque ya que el Prado fue un poco el que te abrió al arte, de haber este diálogo que habláis artístico, en vez de con grabados, haberlo hecho con las pinturas negras, o era quizá demasiado fácil? ¿Y por qué te interesaba especialmente el Goya grabador y no el pintor? A ver, a mí los disparates es lo que más me impacta y más me preocupa de Goya. O sea, en este momento, tocar otro tema de Goya, pues hubiera sido algo más prestigioso y más para mí mismo. Los disparates no son míos, los disparates son de nosotros, porque estamos viviendo un disparate. Entonces, es lo que tocaba. Y puede ser que habrá un momento en nuestra sociedad que diga, pues voy a pintar la parte lírica, la parte dulce, pastelosa de Goya. También puede ser, pero hoy solamente podrían ser estos disparates. Oye, ¿conoces al bombero, por casualidad? Que No, rescató la... no. Pero tengo sus huellas. Por eso. Elita, una pregunta. En tu trayectoria como artista, ¿a qué artista quién más te ha influido a ti? Uy, tantos, porque, ¿sabes? En mi influencia podría decir que han sido 2 grandes maestros que han estado siempre a mi lado, ¿no? Velázquez, Goya, Vermeer y Rothko. Rothko es un artista, fíjate que aquí hay muchísimo de Rothko, aunque no se vea.
O sea, las vibraciones, la manera de tratar todas las tonalidades que no se ven con un ojo, pero se siente con unas vibraciones. O sea, nuestro cerebro está viendo un cuadro blanco y negro. Si yo os digo que aquí hay 22 blancos, 18 negros y 11 grises, eso es lo que que la pintura no es absoluta ni radical, que todo tiene una conexión con lo que ves, con lo que no ves, con las capas, como las capas de la vida. Sí, veo que realmente nos transmite mucha pasión, mucha felicidad en lo que haces. ¿Crees que has encontrado realmente el entorno en tu vida el adecuado actualmente? A ver, la vida en el arte no es fácil. La vida en el arte no es fácil porque siempre estamos en estado, los artistas, estamos en estado de agonía. Estamos en estado que nos sobrepasa lo que hemos hecho o no conseguimos lo que queremos. O sea, pero yo no cambiaría ni un día, ni una hora, ni un segundo por mi vida dedicada al arte. Muchas gracias por tu lección. Muchas gracias. Hay una película al final donde se enseña cómo se ha hecho esta exposición, toda la parte, el make-off, que yo creo que eso es muy importante que lo veáis, porque ahí veis el taller crudo y me veis a mí en estado de delirio. Qué bueno, qué bueno. Empieza ahora. Es Lalita niña, es una niña de 13 años, que es cuando ella ve por primera vez la sala Goya en el Museo del Prado. Y esta es Lalita actual. Goya no es del todo. Goya es el espejo del desequilibrio de la humanidad. Los disparates no son solo la verdad de Goya, es la de todos nosotros. Su virtualidad no es lo que más le importaba, sino la responsabilidad que tenía con la humanidad. Intento arrastrarme con toda mi fuerza y entender a través de la materia su pasión. Ahí aparece Goya. En esa materia oscura, con el espesor de la pintura, nos embriaga, nos recuerda las dudas. Es que no hay un minuto estéril en el mundo que pueda, con la fuerza, con todo lo que significa Goya. Es equilibrio entre nosotros, entre todos. ¡Ya! ¡Fíjese! Buscando forma, buscando salida. Y así. ¡No, fíjese! Donde los blancos dan una perspectiva que nunca en todas sus pinturas y en los disparates vemos el claro oscuro como el contraste de algo que nos pica, que nos duele, pero también algo que nos da salida, algo tan importante como
ser consciente de lo que estamos haciendo para poderlo cambiar. Pero para eso, Goya quería que lo sintiéramos en nuestra piel, en nuestra alma, en nuestros dientes. Colores que en un momento dado son incapaces de cubrir el marrón de la textura del lienzo, ese tejido. ¿Por qué ha sido tan importante el lienzo en esta serie? A ver, es que no hay textil que resista esa pasión. El lienzo es el principio de la intención, es el principio de esa emoción que Goya quería transmitir. No podemos dejar el principio, el origen de las cosas atrás. No podemos tapar el origen de lo que somos. Esto es lo que todo el mundo Goya nos está Lita Cabellón, siendo con 3 años, su madre la abandona y va a vivir con su abuela. Su abuela está con ella hasta los 10 años. Posteriormente, la abandona, la pasa a una familia que la coge en la versión. Y esa familia es la que realmente la enseña el arte, le enseña la carrera del arte, y a su vez un poco es la que la cuida y la lleva. Ella desarrolla su vida prácticamente en la Haya. Es una artista disciplinar donde realmente ella trabaja mucho en fotografía, dándole una gran intimidad. Es la artista hoy en día más cotizada a nivel mundial. Artista pictórica por su creatividad y su creación. Se dice de ella que llega a mejor de su obra, porque ella, aparte de que también conoce las técnicas, lo que sí hace mucho es transmitir el sentimiento y el alma que pone en todas sus obras. La figura humana realmente es su universo donde ella se mueve y donde consigue todos los matices y demás. En este caso, han cogido los disparates de Goya, donde ella, como la finesa que es, nace en Aragón, ¿verdad? Goya es uno de los artistas preferidos de ella, y junto también con otro artista importante, Rafael Roca, que dice que aprendió de él, de saber despojarse de todo aquello que realmente hace que no nos extrapola todos los sentimientos, y lo que hace y es el esfuerzo de quitarnos lo que nos estorba, que es lo que ella ha imitado mucho con decir que para ella representa muchas cosas, representa el sentimiento y representa la persona en una época donde realmente es donde ella quiere transmitir lo que está haciendo. Esta exposición, inspirada en los disparates de Goya, muestra la mirada de ambos artistas sobre la condición humana, expresadas en lenguajes artísticos totalmente diferentes uno de otro. Los disparates de Goya y las piezas de Cabellón
meticulosamente dispuesta y lejos de ser una simple exhibición visual, se presenta como una inmersión intelectual que desafía al observador a explorar las sinergias subyacentes históricas y culturales entre los trabajos de estos dos grandes artistas. Dos miradas que analizan el alma del ser humano. El ser humano ha sido lo más importante. Goya lo supo reflejar mucho en los disparates, como en los desastres de la guerra, como en los caprichos. Era la época donde realmente era muy atrevido a poder Goya manifestar y transmitir lo que el pueblo estaba viviendo y estaba haciendo. Pero ella da una interpretación de ahora. Y así como cuando Goya se producía en 1802 la guerra famosa que hizo que él pudiera destapar con sus grabados lo que estaba ocurriendo. Ahora mismo nos decía también Lita Cabellut, decía que también realmente ahora mismo la humanidad está pasando desastres y guerras que no las quiere nadie, pero que también hay que saber transmitirlas, educar un poco Goya de estos desastres que realmente hoy en día, por esta Goya, están ahora. Vamos a pasar a la siguiente. Estamos en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Tenemos un acontecimiento importante. Lita Cabellut la tenemos en persona. Y vamos a decir unas palabras que ella ha querido transmitir. El arte impacta, es aplastante. El arte es divino. Esto nos hace ser más humanos. Todos somos artistas. Algunos no saben escribir, no saben esculpir, no saben pintar o componer música, pero la sienten, pero sí la valoran. En su vida cotidiana también son artistas aquellos que realmente les emociona cuando ven una obra, les emociona cuando escuchan una música. Ellos son artistas y gracias a este espectador, que aunque no saben manejar los pinceles, no saben manejar el tema pictórico, pero sí tiene una parte componente, y es que el arte también le transmite y le llega, ¿no? Su maestro en su vida fue Goya, otro maestro también de ella fue precisamente Lorca, que le supo despejar de todo aquello que realmente le estorbaba. Está apareciendo ya la reina Leticia, ahora mismo hace su entrada al hall principal, tan guapa como siempre, ¿verdad? Aquí la tenemos saludando a los académicos. Está saludando a Lita Cabellut en estos momentos. El ministro de Cultura la acompaña. Empieza el acto. Es una suerte tener aquí en la Real Academia a la reina Leticia, a Goya y a Lita Cabellut. Van a ver la exposición. Ha llegado el momento del cierre. Hasta aquí ha sido todo el reportaje que hemos podido realizar para nuestros oyentes de arte y cultura. Creo que hoy es un día importante por toda la grabación que se ha producido.
creo que a todo el mundo le va a gustar. A nuestros oyentes lo menos. Muchas gracias.